linfoma. Ahora sí, otra vez tengo que compartir. A ver, espérame. A ver ahí. Ya. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctora. Se puede pasar, ¿no es cierto? Estoy pasando. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer a modo de repaso rápido. Sabemos que el linfoma es una enfermedad frecuente, un cáncer de las... Vamos a ir a donde nos habíamos quedado para no empezar de cero. Una enfermedad frecuente del sistema hematopoyético que implica al linfocito B o T cuando está transcurriendo su mayor maduración o su maduración más importante. Por eso, el principal afectado suele ser el ganglio linfático con crecimientos o adenopatías. En el ganglio linfático se suscitan muchos eventos importantes. Habíamos dicho que la inmunidad innata es una inmunidad que se nos da apenas nacemos, que no implica ningún tipo de reconocimiento de agentes, sino simplemente el ataque a agentes externos, pero la inmunidad adaptativa, que es la que depende de los linfocitos B y T, sí tiene mucho que ver con el ganglio linfático porque es ahí donde se suscita la maduración más importante, sobre todo del linfocito B, que llega hasta célula plasmática para crear anticuerpos e inmunoglobulinas IgG y IgM. Por eso toda enfermedad linfoproliferativa es preocupante desde el punto de vista inmunológico, ¿no es cierto? Los ganglios linfáticos están situados en todos lados del cuerpo en grupos ganglionares y son el lugar de más afección, ¿no es cierto? La clasificación es muy importante en el linfoma. Estoy corriendo porque esto ya hemos visto, ¿no? Es muy importante el linfoma. La primera clasificación, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, simplemente una clasificación nominal debido a la persona que ha descrito en primera intención este tipo de adenopatías y la célula más representativa del linfoma de Hodgkin, que lleva el nombre de sus descubridores, que son dos patólogos, Reed y Stenberg, ¿no? Sin embargo, existen múltiples variedades, sobre todo en el linfoma no Hodgkin, donde es muy, muy heterogéneo. La clínica, sin duda, tiene que ver con las adenomegalias en cualquier grupo ganglionar visible o no visible, como es el caso de las adenopatías mediastinales o retroperitoneales, que van a dar sintomatología dependiendo de dónde estén. Sin embargo, el linfoma también puede ir a todos los lugares extraganglionares que nos podamos imaginar. Es muy heterogéneo. Piel, nódulos subcutáneos, intestino, ¿no es cierto? La mucosa, el linfoma no Hodgkin-Malt es el que más afecta a la mucosa. Lugares que no son típicamente afectados por el linfoma también pueden ser afectados. El linfoma nasal, que suele ser un linfoma de células T, que lleva el nombre de T nasal, que es muy agresivo. En general, todos los linfomas T suelen ser muy agresivos. Sin embargo, hay que buscar adenopatías en 90% de los pacientes, ¿no? Los síntomas B característicos de un paciente oncológico, no solamente en linfoma, que es la presencia de uno de estos tres: fiebre sin explicación más de 38 grados, sudoración nocturna, pérdida de peso no justificada. No justificada. Cualquiera de estos nos debe abrir pie para estudiar procesos neoplásicos, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer un examen físico buscando crecimientos ganglionares o visceromegalias. El laboratorio no nos va a dar grandes datos, simplemente la presencia tal vez de anemia o algo de linfocitosis. Sí, la química sanguínea nos va a dar a conocer marcadores que llamamos tumorales, que simplemente quieren decir enzimas o proteínas muy sensibles a la proliferación, como la LDH y la beta-2, que suelen estar altas en enfermedades hematológicas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo, como en cualquier otro cáncer, lo va a hacer la biopsia del material o del tumor que queremos estudiar, ¿verdad? Esto es fundamental para el descubrimiento de cualquier cáncer. Y aquí empezamos a avanzar materia de hoy, que quiere decir que no importa cuán seguro esté yo de que ese tumor puede ser oncológico, sobre todo cuando tiene compromiso el estado general, baja de peso, tiene incluso el aspecto maligno en cuanto a imágenes. Las imágenes malignas suelen tener alguna característica. No importa nada de eso. Si no tengo la patología con inmunohistoquímica, no puedo comenzar una gota de tratamiento. Ese es un concepto fundamental de la oncología, no solo la hemato-oncología, la oncología clínica también. Y en este caso, obviamente el órgano, la estructura que voy a estudiar seguramente será un ganglio linfático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos dicho que cuando nosotros vemos un paciente con clínica de adenopatías,
además de descartar enfermedades infecciosas obvias que pueden hacer crecimientos ganglionares por reactividad, descartar también o pensar en un proceso tuberculoso, hacer una anamnesis orientada hacia un proceso tuberculoso endémico como una opción diagnóstica de adenopatías o adenomegalias tiene que estar el linfoma o como conocemos antes de que tengamos totalmente el diagnóstico, lo conocemos como enfermedad linfoproliferativa. Quiere decir que si yo encuentro una adenopatía, debe estar dentro de mi espectro de patologías a descartar, síndromes linfoproliferativos malignos también, ¿verdad? Bueno, el ganglio tiene esta estructura, como hemos podido ver, es una estructura compleja. Habíamos dicho que los patólogos tienen especialidades muy dirigidas a la oncología. Existe el oncopatólogo, dentro de la oncopatología el hematopatólogo y dentro del hematopatólogo el patólogo que se especializa en ganglio linfático porque así de complejo es. Las variedades son muy complicadas de definir y lamentablemente nosotros los médicos clínicos dependemos del diagnóstico patológico para poder aplicar el mejor tratamiento disponible. Pues el patólogo en oncología trabaja de la mano con nosotros, ¿no? O sea, es alguien que todo el día va a convivir junto con los pacientes, aunque no los vea. La patología es una especialidad que no ve pacientes, ¿eh? Algo para tomar en cuenta cuando uno ya estudió medicina y, bueno, se da cuenta de que tal vez ver pacientes o hacer anamnesis o hacer investigaciones clínicas no es lo suyo. La patología es una especialidad médica, pero que tiene que ver con diagnósticos en la cabeza, con figuras o con células que identificamos, pero no con pacientes como tal. Entonces, esta es la forma en la que los patólogos manejan sus muestras, ¿no es cierto? Tienen un pedazo de tumor, en este caso parece mucosa, ¿no? Un pedazo, una muestra patológica y deben fijarla con formol y después procesarla en un taco de parafina. Este bloque de parafina luego irá a múltiples cortes micrométricos con una máquina muy, muy finita que corta micrométricamente y se aplicarán estos extendidos en los portaobjetos y se darán diferentes tinciones básicas de la patología como es la hematoxilina eosina, que nos permite ver características del citoplasma, del núcleo, y mirar con nuestros ojos a qué tejido puede pertenecer esa célula. También como tinciones o preparados mucho más complejos donde implica aplicarle un marcador inmunológico para poder realzar esa célula. Ya vamos a hablar de eso. Bien, entonces los linfomas se habían dividido, en su gran mayoría son linfomas no Hodgkin, por suerte, porque tienen mejores armas terapéuticas, 80%. Linfocito B afectado, linfoma no Hodgkin B, 85%, mejor que que es del origen T, que tiene menos armas terapéuticas, mucho peor pronóstico, por suerte, un menor porcentaje y como pueden ver, remisión completa muy baja, ¿no? 20%. Y el linfoma de Hodgkin, habíamos dicho que es una variedad que es menos frecuente que el no Hodgkin, 20% se caracteriza por esta célula enorme que es la célula de Reed-Steinberg. Y es interesante saber que el linfoma de Hodgkin tiene dos picos de presentación clásicas, en la adolescencia y alrededor de los 40 años, donde su pronóstico es muy bueno. Quiere decir que el pronóstico del linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin bien tratado puede llegar hasta un 85% de remisión completa y muchas veces lograr una curación de larga data, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento en el linfoma Hodgkin debe ser intenso, con dosis adecuadas en días adecuados, ¿no es cierto? Y en el linfoma no Hodgkin, obviamente el linfoma B, hay que utilizar todas las armas posibles contra este linfocito B y el de origen T que tiene menos o peor pronóstico, ¿no es cierto? Bien. Y aquí tenemos, y aquí nos quedamos ayer o anteayer, que era un poco ver la estructura del ganglio linfático, una estructura compleja, miren, a veces cuenta la leyenda que los patólogos antiguos cortaban el ganglio en dos, ¿no? Como una habichuela. Y podían ver, haciendo las tinciones respectivas, dónde estaba el infiltrado de estos linfocitos atípicos, ¿no? Si el infiltrado era todo el ganglio, ya de por sí por la forma lo llamaban difuso, de ahí vienen las primeras clasificaciones, linfoma difuso de células grandes, linfoma difuso de células pequeñas, por ejemplo. Esta infiltración de linfocitos afectaba sobre todo a los folículos, le llamaban linfoma folicular.
hasta ahora lo llamamos linfoma folicular, un tipo de linfoma B, ¿no es cierto? Y sin embargo, esa forma de clasificar solo morfológicamente no ha sido suficiente en el tiempo para poder determinar pronósticos, ¿no es cierto? Para poder saber exactamente qué paciente va a ir mejor, qué paciente va a ir peor. Y hemos necesitado una clasificación mucho más extensa y extrema. Bien, esta parte es importante. Esto refleja un poco esquemáticamente la importancia que tiene el ganglio linfático respecto a la maduración de los linfocitos B, ¿entienden? Y lo mismo pasa en el timo. El linfocito general sale de la médula ósea maduro, ¿no es cierto? Ya sea el linfocito B o el linfocito T. Ha cumplido su maduración. Acuérdense que cuando el cáncer ocurre dentro de la médula ósea, en este transcurso de maduración dentro de la médula ósea, si aquí esta célula es afectada por un cáncer, ese cáncer se llamará leucemia aguda, ya sea B o ya sea T, dependiendo qué linfocito está afectado. Y encontraremos en el frotis blastos, ¿no es cierto? Porque está afectando a una maduración intramedular. Pero cuando ese linfocito ya ha salido de la médula ósea y ya tiene la maduración completa o ya se considera una célula madura completa, y pasa al ganglio linfático a obtener esta especialización que tienen los linfocitos, cuando el cáncer ocurre en toda esta etapa, chicos, se va a denominar enfermedad linfoproliferativa maligna o las diferentes variedades del linfoma. Entonces, si el cáncer ocurre en la médula ósea, será una leucemia mieloide aguda, linfoide aguda. Si el cáncer ocurre en el ganglio linfático, será un linfoma en sus diferentes variedades, ya sea B, ya sea T, si va al timo también. ¿Por qué? ¿Y por qué hay tantas variedades? Porque depende en qué estadio o en qué pasaje de maduración está. Aquí en el ganglio linfático suceden un evento que se llama hipermutación somática. Quiere decir que en este lugar del ganglio o en esta etapa el linfocito está todo el tiempo cortando y mutando su ADN, ¿no es cierto? Entonces es una zona muy peligrosa para las translocaciones, muy peligrosa para las alteraciones que no sean corregidas adecuadamente y que se genere un cáncer, ¿entienden? Bien, hay dos preguntas que el paciente siempre quiere hacer cuando se trata de enfermedades oncológicas, ¿no? Y esa es una realidad. Lo primero que el paciente quiere saber respecto a su cáncer es por qué le ha ocurrido ese cáncer, ¿no es cierto? Siempre el paciente dice, pero doctora, ¿por qué me ha pasado a mí? Es algo que yo he hecho, es algo que he dejado de hacer, me he contagiado, he heredado, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta es una pregunta repetitiva y obvia en los pacientes que tienen cánceres. Bueno, ustedes tienen que saber que hoy por hoy no se conoce la razón por la que sucede un cáncer, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente hay tanta diversidad de cánceres, son miles de variedades de cánceres, tanto sólidos como oncohematológicos, que no se puede reconocer una sola causa, ¿me entiendes? O sea, no hay una cosa que lleve al desarrollo de un cáncer, porque de otra manera podríamos prevenirlo, ¿verdad? Y saben perfectamente que el cáncer no es del todo prevenible. Ahora, sí existen algunas variedades de cáncer que tienen cierta línea familiar. Eso es cierto, el cáncer de mama, el cáncer de colon, pero por más que eso suceda, no quiere decir que todos los integrantes de la familia lo van a tener y tampoco que una persona que no pertenece a un vínculo familiar neoplásico no vaya a tener una neoplasia. Entonces se dan cuenta, no tiene un origen del todo hereditario ni nada por el estilo, menos se contagia, que es algo que hay que dejar siempre bien claro a los pacientes, y seguramente no hay nada que el paciente podría haber hecho para prevenirlo, ni podría haber hecho para, o no haber hecho para tenerlo, ¿no? Sin embargo, sí hay una realidad en todos los cánceres, y es que cuando nosotros nos estamos todo el tiempo renovando en células, en muchos lugares del organismo, y uno de ellos muy importante, el ganglio linfático, pueden ocurrir errores, ¿no es cierto? Errores en la producción del ADN. Ustedes saben que el ADN tiene una producción de fábrica, ¿no es cierto? Citosina guanina tiene una producción perfecta. Cuando ocurren errores ahí, translocaciones, deleciones, trisomías, debería haber un otro elemento que corrija esas alteraciones, ¿no es cierto? Todos venimos dotados con eso. Podemos producir y podemos corregir. Cuando todos los mecanismos fallan, es ahí donde se suceden eventos que hacen que una célula se prolifere sin control, sin ton ni son, ¿entienden? Entonces, eso es lo único que se sabe a ciencia cierta
del cáncer, ¿no es cierto? Que en algún momento existe una alteración, ¿no es cierto? Y a veces no se la puede encontrar tal cual. Pero sí hay enfermedades en las que se han encontrado las translocaciones asociadas de mal pronóstico con mucha eficacia, ¿me entienden? Una de esas enfermedades, un ejemplo de esas enfermedades que ustedes ya la han visto con el doctor Macías, es la leucemia mieloide crónica. Acuérdense que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad donde el 99% de los pacientes presenta una translocación, que es la translocación Filadelfia 922, ¿verdad? Entonces, esa translocación se ha visto que es la que predispone a la enfermedad. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? La ciencia ha tratado de lograr un medicamento con un blanco genético, ¿no es cierto? Es el target, el blanco es genético. Y ha querido, a través del imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, aplacar esa translocación y ha logrado revertir la enfermedad que causa, ¿entiendes? O sea, ahora toman imatinib los pacientes y pueden revertir la translocación que tienen y pueden, entre comillas, curarse o estar en remisión completa mientras la pastilla o el medicamento tiene efecto, ¿no es cierto? Es un gran avance para la hematología. Espérenme un ratito. Lisa. Yeah. Mi mejor estudiante ha desertado porque él siempre está en clases. Bien, entonces, en ese caso, vieron, por ejemplo, en esta enfermedad leucemia mieloide crónica, se ha encontrado un target genético, se ha avanzado muchísimo. Antes la leucemia mieloide crónica se trasplantaba incluso, se hacía quimio y se trasplantaba. Hoy no, hoy se toma una tableta. Y así cada cáncer, cada diferente cáncer va a tener que encontrar su camino hacia la curación o hacia la mejoría de su pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo único que se sabe, que existe en última instancia un evento genético que hace que una célula se prolifere de una manera incorrecta, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del linfoma hay una realidad también. En el caso del linfoma existe una relación muy directa con enfermedades inmunológicas. Quiere decir que todo paciente que tiene un trastorno inmunológico, acuérdense que el ganglio linfático es el rey de la inmunología. Entonces, toda enfermedad inmunológica, por ejemplo, un paciente con lupus eritematoso sistémico, un paciente con artritis reumatoide, una enfermedad inmunológica solapada, una enfermedad del tejido conectivo, o un paciente que ha sido trasplantado de riñón y lo están inmunomodulando, están inmunosuprimiendo con tabletas, está inmunosuprimido, un HIV, ¿no? Una enfermedad una enfermedad de las defensas. Todos estos pacientes van a tener mayor predisposición a desarrollar un linfoma. Esa es una realidad, hay una relación directa, pero no se sabe cuál sí y cuál no, pero sí hay un aumento en la frecuencia. Y al revés también, todo paciente que ha tenido un linfoma, que ha sobrevivido a un linfoma, tiene más predisposición a presentar después enfermedades inmunológicas. Esa es la realidad en la relación de los cánceres, ¿ya? Bien, pero lo que sucede aquí en el ganglio linfático es algo muy delicado, muy importante. Todos los cambios en el ADN que se suscitan aquí adentro en cualquier momento pueden virar hacia un cáncer. Esa es la realidad, ¿no? Es una zona de hipermutación somática peligrosa para el desarrollo de los cánceres. Bien. Entonces, como ven, estos cánceres tienen sus diferentes lugares, tienen una zona centrogerminal, tienen una zona del manto, y así se iban clasificando morfológicamente, ¿no es cierto? Sin embargo, no fue suficiente. Esta es una atención básica de hematoxilina eosina. No fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Y aquí viene la otra pregunta que tienen los pacientes. Una era, ¿por qué tengo cáncer, verdad? La otra pregunta que tienen los pacientes, chicos, es, ¿me voy a curar? ¿No? Doctora, ¿me voy a curar de este cáncer o no me voy a curar? Entonces, esa respuesta es muy complicada de resolver, ¿no es cierto? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con sus factores pronósticos, ¿no es cierto? Tiene que ver con qué cosas tiene ese paciente de malo y de bueno para poder mejorar o no o responder o no a un tratamiento. Y eso nuevamente tiene que ver, al final, en el fondo, tiene que ver con translocaciones de bueno o de mal pronóstico que el paciente porta, o sea, con la citogenética. ¿Ven? Cuanto más le oímos a la biología molecular, la citogenética, vemos que está más intrincado en los asuntos clínicos. O sea, esta es una pregunta clínica, ¿me voy a morir o no? La respuesta
viene a ser citogenética o molecular. ¿Tiene traslocaciones de buen pronóstico? ¿Tiene traslocaciones de mal pronóstico? ¿Qué tipo de linfoma es? ¿No es cierto? Al principio, con las primeras clasificaciones donde solo decíamos Hodgkin, no Hodgkin, porque lo descubrió Thomas Hodgkin o porque no, no nos va a resolver el problema del pronóstico. Tenemos que seguir clasificando. ¿Por qué? Porque podemos tener 10 personas con exactamente el mismo tipo de linfoma con la clasificación incluso avanzada con inmunohistoquímica, pero todavía aún así, algunos van a tener buen pronóstico y otros se van a morir. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿No es cierto? Y el objetivo de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento es descubrir esas pequeñas diferencias intrínsecas que hacen que un linfoma sea diferente al otro. Y ahí vienen las subclasificaciones. Y en esto, chicos, ha ayudado muchísimo la inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Acuérdense que cuando hablamos la palabra inmuno, siempre nos tenemos que imaginar un evento inmunológico con un antígeno y un anticuerpo. En cualquier contexto, infeccioso, de reconocimiento, de neoplasia, pero siempre va a estar implicado un antígeno y un anticuerpo. Y en este caso, ¿qué rol tienen? Queremos identificar la célula que está afectada con exactitud, ¿verdad? Entonces el patólogo puede mirar y decir, para mí es un linfocito B, para mí es un linfocito T. Morfológicamente no es suficiente. ¿Qué tiene que investigar? El antígeno que tiene puesto en su membrana ese linfocito, ¿no es cierto? Todas las células tienen un clúster de diferenciación, un CD, quiere decir un antígeno que va a decir el nombre de esa célula. Habíamos hablado del ejemplo más típico, una célula madre, una célula pluripotencial de la médula ósea, va a tener un clúster de diferenciación CD34. Entonces, cuando hablamos de célula madre, es una CD34. Cuando hablamos de un linfocito, bueno, tenemos otras diferenciaciones. Si es un linfocito T, será CD3, CD8, CD7, CD5. Si hablamos de un linfocito B, probablemente sea CD20, el más frecuente, CD22, CD23. Entonces, tenemos diferentes antígenos en cada una de nuestras células del cuerpo. Y el objetivo de la inmunohistoquímica es que en el tejido que tiene ese patólogo, en ese taco de parafina, va a aplicar anticuerpos marcados con algo de fluorescencia y va a poder mirar y saber, este infiltrado que yo veo en todo el ganglio, que a mí me parecen linfocitos, habían sido linfocitos B, porque marcan CD20 positivo. Listo. Un gran avance para la patología y para la clínica. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando un linfoma tiene como marcador CD20 y se clasifica como linfoma B a células B o a linfocitos B, tenemos como un arma muy importante desde hace ya 15 años a un anticuerpo monoclonal, a un medicamento que va a ir directamente a atacar no cualquier célula, el linfocito CD20 positivo. ¿Entienden? Entonces, sí tiene que ver, sí tiene que jugar. Cuando el patólogo me da un diagnóstico así de preciso, yo puedo hacer un tratamiento preciso y ser más efectivo con la remisión, ¿ya? Y este es más o menos cómo se va clasificando: células pequeñas, células medianas, grandes, células de Reed-Steinberg, y el patólogo va comenzando su diagnóstico, ¿no? Y luego aplicará inmunohistoquímica. Bien. La clasificación ha pasado por mucha evolución en el mundo actual. Se comenzó por una clasificación de Rappaport, luego clasificación de Kiel. Bueno, como ven aquí, tanto en Europa como en América, se ha clasificado extensamente a los linfomas hasta que en un momento, más o menos por el año 2010, no, en 2005, 2008, han dicho, bueno, no, tenemos que empezar a clasificar todos igual porque si no, no vamos a poder entendernos, ¿no es cierto? Aprendíamos una clasificación y pasaba a la siguiente. Entonces, así que la Organización Mundial de la Salud ha realizado la clasificación para neoplasias linfoides y hematológicas. En el 2008, miren, aquí está, ¿no? Y ha definido que en base a esta nueva clasificación vamos a hablar el mismo idioma, patólogos y hematólogos en todo el mundo, ¿no es cierto? Y eso se refleja en un gran libro que nosotros le decimos en la jerga del hospital oncológico, se dice el libro azul, ¿no es cierto? O el libro de la WHO.
Este libro habla no solamente de características histológicas finas, citológicas finas, sino de translocaciones, sino también de clínica e incluso hasta algo de tratamiento. Los libros de patología suelen ser así, muy completos, ¿no? Entonces, gracias a esto que nos hemos puesto de acuerdo y hemos empezado a clasificar todos los linfomas. La clasificación es inmensa y el objetivo no es memorizarla, ¿no? El objetivo es saber que es muy heterogéneo. Tanto la presentación clínica, han podido ver la anterior clase, puede presentarse de diferentes maneras. Obviamente, 90% va a tener un compromiso ganglionar, por suerte, muchas veces visible, como mi primera sospecha, y así también la celularidad va a ser muy diversa. Se clasifica en linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin. El linfoma Hodgkin tiene 5 variedades clásicas, el linfoma Hodgkin ya lleva 42 variedades, pero se divide en linfoma no Hodgkin, que afecta a células B y a células T, y el pronóstico es mucho mejor para las células B. Eso es a grandes rasgos. Cada una tiene variedades más indolentes, como por ejemplo el linfoma folicular, que es una variedad frecuente en gente adulta mayor y que es, digamos, lento y tonto, ¿no es cierto? Y el linfoma difuso, que debe ser el más frecuente de los linfomas no Hodgkin, que se llama difuso de células grandes B, que nos habla de una variedad agresiva, ¿no es cierto? De alto grado, llamamos nosotros, ¿no? De los linfomas T, casi todos tienen un mal pronóstico, casi todas tienen un curso muy agresivo, algunas peores que otras. Por ejemplo, el linfoma T, natural killer, su nombre lo dice, ¿no? Es un natural killer y es muy agresivo y con pocas armas para poderlo combatir, ¿no es cierto? Y entonces cada vez que tenemos que enfrentarnos a un linfoma T, tenemos que ver qué edad tiene para ver si va a tolerar toda la toxicidad que debemos darle para tratar de librarnos de ese linfoma. El linfoma, chicos, y se los repito porque a veces hay malos conceptos, incluso dentro del área médica, ¿no? Uno dice linfoma y piensa que no es un cáncer. El linfoma es una enfermedad neoplásica por denominación. Es un cáncer de los ganglios linfáticos, por así decirlo, o del linfocito. Entonces, sí es una neoplasia y tiene variedades muy agresivas y mortales, y por suerte tiene algunas variedades muy controlables. ¿Bien? El patólogo comienza la clasificación diciendo, estas células son pequeñas, deben ser linfocitos T, estas células son grandes, serán linfocitos B, no comienza, hendidas, no hendidas, etcétera. Empieza a hacer sus tinciones y ve los patrones de crecimiento, difuso, folicular, y ven cómo comienza la clasificación. Pero finalmente, todo patólogo ayornado hoy por hoy tiene que hacer la clasificación en base a la inmunohistoquímica, aplicar a ese tejido histoquímica, ¿verdad? Inmunohistoquímica. El doctor Macías, cuando ha hablado de leucemia, les ha hablado de inmunofenotipo en médula ósea, que es un líquido. La médula ósea es un líquido. Va a una máquina muy similar a las máquinas con las que hacemos hemogramas, donde a la célula le aplican un marcador inmunológico y podemos ver en una pantalla granularmente qué célula está afectada. Eso se llama inmunofenotipo por citometría de flujo. Se hacen líquidos. La inmunohistoquímica es el mismo concepto, pero en un tejido, ¿no es cierto? Y lo hace el patólogo. La citometría lo hace en general un biólogo o un bioquímico. Entonces, por ejemplo, si el patólogo me está diciendo, el linfoma que tú tienes, Rocío, es un linfoma folicular. Bueno, me tiene que demostrar que ha marcado CD20, CD79, BCL2, CD10, BCL6, ¿entienden? Y por otro lado, ha tenido que descartar algunos marcadores T, ¿no es cierto? Para decirme qué tipo de linfoma es. Debe descartar, según lo que miran sus ojos, marcar los clústeres de diferenciación de las células. Entonces, es solo así que yo voy a tener certeza de qué tipo de linfoma es el que afecta a ese paciente, ¿ya? Hoy por hoy, los diagnósticos deben ser de este tipo. Por ejemplo, este es un diagnóstico que ya lleva un tiempito, porque ya por suerte, desde hace como 5 años o más, ya tenemos inmunohistoquímica en Cochabamba. Incluso es una de las mejores inmunohistoquímicas del país, de referencia. Y como vemos acá, aquí el patólogo ya me ha dicho, miren, los hallazgos histopatológicos junto a los de inmunohistoquímica son compatibles con, es un linfoma. Quiere decir que la célula que estoy viendo es de la sangre, no viene del hueso, ni del músculo, ni del corazón. Por más que esté en cualquier lado, esa célula que se ve es un linfocito. Bien, primer concepto. De la clasificación básica, como no veo la célula de Ried-Steinberg, es un linfoma no Hodgkin. Perfecto.
Le aplico inmunistoquímica y me doy cuenta que ese linfocito que está proliferado es el linfocito B porque marca CD20 positivo. Su patrón de crecimiento es difuso y lo que yo veo son células grandes, típicas de los linfocitos B, ¿no es cierto? Hasta ahí, perfecto, hemos entendido todo de dónde ha venido. Y aquí me dice una cosa medio complicada. Me dice, además te quiero decir que tienes que usar rituximab, obviamente. Y además te quiero decir que es centrogerminal, según protocolo de Hans. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Acuérdense que cuando hemos hablado de responder esa pregunta del paciente, ¿cómo me va a ir? ¿Cuál es mi pronóstico? Hemos hecho asidero en translocaciones puntuales, ¿no es cierto? O sea, sabemos que de 10 pacientes con el mismo diagnóstico, un porcentaje va a tener unas translocaciones de mal pronóstico que no le van a dejar librarse del linfoma. ¿Cuáles son esas translocaciones? Bueno, eso deberíamos resolverlo haciendo un microarray, se llama. Quiere decir un paneo general de todo nuestro código genético y encontrar las translocaciones más frecuentes de bueno o de mal pronóstico en cada linfoma. Eso, chicos, es un poco complicado y caro. Sí se hacen algunas translocaciones puntuales para marcar algunas enfermedades puntuales, pero un microarray que marque todo el código genético, hacerlo en cada paciente, ni siquiera en los lugares que tienen mucho más presupuesto, mucho más avance, lo logran hacer. Sí se hace a modo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho los patólogos vivos? Han tratado de emular esas translocaciones de mal pronóstico, tratar de ver cómo podrían reflejarlas en una inmunistoquímica a través de fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, este protocolo de Hans refleja de alguna manera ese pronóstico, ese pronóstico genético, ¿ya? Y sabemos que el centro germinal es menos agresivo que el no centro germinal o activado, que también llamamos, ¿no? Entonces tenemos ese concepto. Ya me está diciendo, es feo tu linfoma, es un linfoma difuso de alto grado, pero es centro germinal, o sea que eso nos da una esperanza, ¿no ven? Y nos dice que el índice de proliferación Ki67, esto viene de una ciudad, Kingston, no es CAI, es Ki67, dice que está creciendo más o menos en un 85%. O sea, yo me doy la vuelta y el tumor está creciendo. Típico de los linfomas de alto grado como son los difusos. Entonces, me está dando todos los datos acá. Y no solo eso, me está diciendo que él ha sacado esa conclusión porque ha hecho todos estos marcadores. ¿Eh? CD20 requete positivo, ¿no? Entonces, y sus evidencias. Entonces, por suerte, la inmunistoquímica es muy evidente, es algo que si está bien hecho es irrefutable. Entonces, por eso es que tenemos que basarnos en este tipo de diagnósticos para poder hacer los tratamientos. Aquí, como vemos, este es un marcador CD20. Este CD20 es positivo, marca el citoplasma. Ven que no es una marcación roja, amarilla, no es todo en histología y en hemato es un poco subjetivo, ¿cierto? No es una cosa muy, muy objetiva como quisiéramos, ¿no? Pero claramente marca CD20 positivo, ¿no? Y ya que marca CD20 positivo, nos dice que este paciente es candidato a la utilización de un anticuerpo monoclonal anti-CD20 llamado rituximab. Era del tratamiento inmunológico, ¿no es cierto? Estamos tratando con medicamentos biológicos, dice, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? A que no son químicos, chicos. No son medicamentos que van a ir a matar la célula por procesos químicos simples. Van a ir a matar las células por procesos inmunológicos y biológicos complejos. Y uno de esos ejemplos de medicamento biológico inmunológico es el rituximab, cuya primera molécula fue fabricada por la empresa Roche, o Roche, que se llama, y su nombre comercial fue Maptera. Así funciona un poco la industria oncológica. Por eso la industria farmacéutica en oncología y en hemato-oncología sobre todo es inmensa y poderosa. Ya les voy a ver en un cachito en los tratamientos cómo se maneja eso, ¿no es cierto? El Ki67, marcador de proliferación, todos los tumores nos van a indicar un Ki67 alto, bajo, y eso nos va a decir si es de alto grado, bajo grado, crecimiento rápido, crecimiento indolente. Linfoma B, 80%, suelen ser células grandes. Linfoma T, 20%, por suerte, porque es muy, muy malo, y son células pequeñas, ¿cierto? El linfoma no Hodgkin tiene como característica la célula de Stenberg y tiene sus diferentes variantes. Se dice que el linfoma Hodgkin tiene un origen B, siempre, casi siempre es de un origen B. Sin embargo, el rituximab no es un medicamento adecuado porque no es CD20 como tal. Bien, constituye el 30% de los linfomas y su incidencia
tiene dos picos, un pico en la adolescencia y un pico alrededor de los 40 y 60 años. Esto es muy importante, sobre todo en el pico de presentación de la adolescencia. Cuando nosotros diagnosticamos un linfoma, un linfoma Hodgkin, perdón, en la adolescencia tenemos que tener certeza de que ese paciente debe recibir un tratamiento intenso, porque su chance de curación alcanza hasta un 90%. Entonces, ¿a qué viene este concepto, chicos? Todos los protocolos de tratamiento están definidos. No es que un oncólogo, no es que un hematólogo hace una cosa aquí, en Jujuy hace otra, en Tokio hace otra, no. Todos los tratamientos, sobre todo primera línea que habíamos hablado, ¿ve? Primera línea es el primer bombazo que le voy a dar a la enfermedad. Lo diagnostico y le doy una primera línea de tratamiento. En este caso, por ejemplo, el linfoma Hodgkin debe recibir ABBD, que es un esquema con 4 drogas, cada 15 días, o sea, 6 ciclos completos, ¿no? Esa es una primera línea. ¿De dónde ha salido eso? ¿Se ha inventado el hematólogo? No. Eso ha salido de protocolos mundiales. Quiere decir, muchas personas igualitas con un diagnóstico igual que han ido a tratamientos con eso o con otra cosa y el ABBD ha demostrado remisiones completas altas y mejores, ¿verdad? Entonces, la remisión completa del linfoma Hodgkin tiene una tasa de hasta el 90%. Entonces, el mejor oncólogo, el mejor hematoncólogo no es el que promete curación, chicos, es el que promete alinearse estrictamente a los protocolos que han demostrado eficacia en el mundo. Hacer, si es cada 15 días, cada 15 días. Si es a estas dosis, a estas dosis. Y clasificar bien su linfoma. O sea, el diagnóstico no es cualquier cosa, es fundamental para que nos vaya bien. ¿Ya? Ahí está la famosa celulita de Reed y Stenberg, que parece un buito, ¿no? Esta es la única que los médicos reconocemos porque somos malísimos para esto. Pero los patólogos reconocen todo. Bien, estas son las 5 variedades de linfoma Hodgkin clásico, esclerosis nodular, la más frecuente por suerte, la de mejor pronóstico, celular de mixta, depresión linfocítica, clásico rico en linfocitos y de predominio linfocitario nodular. Bueno, estas son las, no han cambiado mucho con el tiempo. Las que sí han cambiado bastante son las del linfoma no Hodgkin, que tiene más de 40 variedades. La más frecuente por mucho, el linfoma difuso de células grandes B, linfoma de alto grado, no de mal pronóstico, sino que es agresivo, pero responde a la quimioterapia en un buen porcentaje. Casi 70% de los linfomas difusos responden, pero eso sí, los linfomas que no responden, que son refractarios o que recaen, tienen un muy mal pronóstico. Y el linfoma folicular, un linfoma de bajo grado, también muy frecuente. ¿Qué característica tiene el linfoma de bajo grado? Que así como es lento y tonto, puede estar presente en una persona desde hoy y nos podemos dar cuenta en 3 años. No sé, es un cáncer que no lo ha matado en 3 años. Eso es un linfoma indolente. Pero es difícil de erradicar por completo. Siempre vamos a lidiar durante toda su sobrevida o su cálculo de sobrevida. Si lo diagnosticamos en los 50, tenemos que unos 30 años lidiar con ese linfoma, porque el linfoma de bajo grado tiene como característica no remitir fácilmente, pero tiene un curso bastante indolente, a no ser que se convierta, ¿no? Todos los demás en menor porcentaje. Acuérdense que hay unos que son muy agresivos, por ejemplo, el linfoma del manto, que por suerte es B, pero es poco porcentaje, pero es muy agresivo, ¿no? De hecho, va a trasplante en primera remisión completa, ¿no? Los linfomas T, que ya sabemos que son de los peores, y hay también los linfomas de las mucosas, que se llaman linfomas MALT, entre los más frecuentes, ¿ya? Bien. Ahora, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo ha venido, ya sabemos la clínica, que puede ser muy heterogénea, pero por suerte, sobre todo, adenopatías visibles o adenopatías en el cuerpo que podemos encontrarlas con una imagen. Ya, esa es la clínica. Va a tener además síntomas B, bajas de peso sin explicación, sudoración nocturna o febrícula, ¿verdad? Ya lo hemos pesquisado, ahora lo hemos diagnosticado, le hemos hecho una biopsia, el doctor ya nos ha dicho que es un linfoma no Hodgkin, difusa células grandes. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Existe una clasificación mejor? Sí. ¿Qué es la clasificación? Que nos habla del pronóstico, ¿no es cierto? El pronóstico en oncología puede ser un pronóstico clínico. Por ejemplo, paciente más viejito le va a ir peor. Paciente con más estadio más alto, o sea, más masas, le puede ir peor. Pero creo que el pronóstico más certero es el que se relaciona con lo molecular, con las translocaciones que puede portar ese paciente.
Y hay anormalidades genéticas que acompañan mucho a cierto tipo de linfomas. Por ejemplo, al linfoma difuso de las grandes B puede acompañar el oncogen-MYC, la translocación 814, 2432, y hay que a veces buscarlas, ¿no es cierto?, para diferenciar un paciente con linfoma difuso de otro igualito, ¿no? Saber cuáles puedo buscar para que yo pueda adelantarme un poco a ese mal pronóstico y capaz puedo hacer dos cosas, o puedo mejorar la quimioterapia, puedo aumentar un medicamento específico, inmunoterapia o tal vez un medicamento que vaya directamente al ADN, o puedo definitivamente planificar hacer más larga la quimio, consolidar con un trasplante, pero puede ya estar en mi cabeza alguna otra estrategia de mayor calibre, sabiendo que estoy frente a un linfoma de mayor grado. Y en eso me ayuda realizar la citogenética o la biología molecular. Y esto en nuestro medio es complicado porque no tenemos esto de rutina. Nosotros llegamos al diagnóstico, por suerte, inmunohistoquímico, con mucha certeza, pero los factores pronósticos o las translocaciones que pueden mostrarnos un buen o mal pronóstico, a veces es complicado realizarlo a tiempo, ¿no? Entonces, a veces hacemos el tratamiento y ahí nos vamos a cuenta cuando no responde que probablemente tenga una translocación de mal pronóstico, ¿no? Estas translocaciones se pueden ver por varias metodologías. Una de ellas es la biología molecular, que es la hibridación in situ, ¿no? Pero otra de estas técnicas es el FISH, que es la fluorescencia, ¿no es cierto?, que nos va a mostrar partecitas de los cromosomas que no están pareados, ¿no es cierto? Acuérdense, la citogenética es la madre, la citogenética básica, el cariotipo convencional, que todos nosotros hemos avanzado en genética en primer año, donde nos dicen que deben parearse cabalito los cromosomas, ¿no ve? Y nos hacen juntar con papelitos. Bueno, eso mismo, esa es la citogenética que un bioquímico entrenado puede ver en un microscopio simple, tratar de parear los cromosomas. Y ahí salen las trisomías, los Down, todo. Para ser más preciso, puedo utilizar biología molecular. Ya no pareo cromosomas gigantes, sino partecitas de cromosomas. Y para hacerlo más específico, a esas partecitas les pongo fluorescencia. Eso se llama FISH. Muy evidente, miren, o sea, rojo con rojo, verde con verde, ¿dónde me voy a equivocar? Entonces, cuando la técnica está bien hecha, para un patólogo o para un genetista o para un biólogo también puede ser, un bioquímico también se puede especializar en esto, hacer un FISH me da una evidencia mucho más irrefutable de la existencia de translocaciones, de lesiones o trisomías, etc. ¿Ya? Esas son las nuevas técnicas y la PCR. Bien. Entonces, tenemos también estos otros criterios de clasificación, no solamente la inmunohistoquímica, sino ahora también la citogenética y la biología molecular. Un poquito estamos alejados, no demasiado, ya pronto, de hecho en el congreso que tenemos ahora en noviembre, que va a ser el Congreso Nacional de Hematología, el objetivo es fortalecer estas técnicas y que sean una rutina en nuestro diario proceder, ¿no es cierto? Que no sea algo que se hace ya cuando pensamos que nos va a ir mal, sino ya de entrada saber qué paciente puede tener estas translocaciones. Ese es el objetivo. Ya se hace en el mundo, ¿eh? Nosotros tenemos este camino medio retrasado. Bien. Ya sabemos cómo es la clínica, ya le hemos diagnosticado, ya sabemos qué es, hasta ya podemos tener su pronóstico molecular. Bien, ¿qué nos falta saber? ¿Ya podemos comenzar tratamiento? No, todavía no. Sabemos qué es y ahora tenemos que saber dónde está. Esa palabra, dónde está, se llama en oncología estadificación. Ningún paciente puede ir a un tratamiento oncológico, ni sólido, ni hematológico, si no tenemos la estadificación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una foto al inicio del tratamiento, ¿cómo voy a saber que está en remisión al final? Yo tengo que tener absolutamente toda la data, saber exactamente qué lugares estaban afectados para poder decir al final del tratamiento que he logrado remisión completa o no. ¿Me entienden? Bien, a veces en los tumores sólidos, por ejemplo, cáncer de útero, cáncer de vejiga, esta estadificación tiene muchos estudios. Por ejemplo, haré una cistografía, haré una gamografía para ver huesos. En cambio, en el linfoma es un poco más simple, ¿no es cierto? Lo que tengo que ver son masas ganglionares o afecciones extraganglionares. Y eso se puede ver con una tomografía, ¿verdad? La tomografía para ver actividad oncológica debe ser siempre contrastada, ¿no es cierto? Debe tener al menos una tomografía con contraste. Pero hoy por hoy, la tomografía que tiene mejor rendimiento para ver exactamente los lugares de afección en el linfoma se llama PET, tomografía por emisión de positrones. Ya lo vamos a ver ahora.
Bien, ya sea con una tomografía contrastada o con un PET, yo tengo que determinar esta estadificación, que para linfoma se llama Ann Arbor, ¿no es cierto? Estadificación de Ann Arbor. ¿Qué quiere decir? Que va a existir 4 estadios, ¿no es cierto? El estadio 1, que habla de que debe haber un grupo ganglionar afectado solo a un lado del diafragma. Toma el diafragma como corte del cuerpo, ¿no? Un estadio 2 será más de un grupo ganglionar afectado a un solo lado del diafragma. Estadio 3, más de 2 grupos afectados, pero a ambos lados del diafragma. Y un estadio 4 es cuando ya está envuelto un tejido que no es ganglionar, o sea, es extranodal, ¿no es cierto? Entonces, esta clasificación habla por sí misma. Por ejemplo, podemos decir, tengo un paciente que tiene un linfoma no Hodgkin difuso, células grandes B, CD20 positivo, no centrogerminal, ya me está diciendo, re malo es el linfoma, ¿no? Y es un estadio 4 Ann Arbor. Entonces ya sé que tiene tomado por lo menos un lugar extranodal, lo cual le da un pronóstico peor, ¿no es cierto? Bien. Tenemos un término en oncología, en hematoncología, que se llama masa Burkitt. No es linfoma Burkitt. El linfoma Burkitt es un tipo de linfoma no Hodgkin. Esta masa Burkitt se refiere a toda masa mayor a 10 centímetros, hoy por hoy mayor a 7 centímetros, ¿no es cierto? Que puede ocupar el mediastino, pero también lo podemos usar si está en otros lugares. Por ejemplo, tenemos un paciente con linfoma no Hodgkin difuso, células grandes B, CD20 positivo, no centrogerminal, estadio 4 Ann Arbor, masa bulky mediastinal. Yo me imagino pues que tiene una masa grande en el mediastino. No lo he visto al paciente, pero ya me lo estoy imaginando. Ese es el idioma que utilizamos en oncología. Y aquí tenemos un avance de los últimos años en imagen que ha ayudado mucho a la oncología y les voy a decir por qué. La tomografía contrastada puede ver lo que es tamaño, ¿ya? Es decir, una tomografía contrastada me va a ayudar a ver adenopatías grandes al inicio. Al inicio tal vez ni tomógrafo necesito porque se ven, ¿no? Pero sobre todo al final del tratamiento, después de todos los ciclos que yo he definido que le voy a hacer una tomografía contrastada y me va a decir, ese ganglio que tenías, doctora, de 10 centímetros, ahora mide 1 centímetro, que para mí es normal, porque lo normal de un ganglio es 1 centímetro. ¿Está en remisión completa? Sí, le voy a poner, ¿lo ve? Pero hoy, en la era del PET, tenemos esta otra arma, que no solamente mide tamaño. Tomografía por emisión de positrones, un tomógrafo de alta sensibilidad, pero que es ayudado por una sustancia que se instila en la vena, que tiene una base de azúcar y que va a determinar si esa masa, aunque haya reducido a lo mínimo, tiene actividad metabólica o no. Y asocia actividad metabólica con actividad oncológica. No es lo mismo. Por ejemplo, es tan sensible que si yo tengo una muela infectada y voy a un PET, me va a salir esto como un cáncer. ¿Entienden? Entonces, no es la panacea, pero sí ayuda muchísimo, sobre todo al final del tratamiento. Cuando yo quiero detalle, quiero saber si esa pequeña masa que ha quedado es linfoma, es fibrosis, es cicatriz o no es nada, ¿no es cierto? O por ahí tenía afectados tejidos extraganglionares, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un paciente que tiene afectado toda la nariz, senos paranasales, entra a base de cráneo. No me va a servir una tomografía contrastada, no me va a poder decir ese dato que yo quiero saber. Un PET sí, porque me va a marcar, ¿no? Entonces, más o menos así como se ve, tiene muchos detalles en la realización. Un paciente no puede estar enfermo, no puede estar resfriado, no puede estar corriendo agitado. Tiene que tener un estado basal porque capta todo. Entonces, como vemos acá, aquí capta actividad, y más, esta es la forma más común de que nos informen, donde vemos que esto es actividad, ¿verdad? Entonces decimos, este paciente tenía una masa bulky en mediastino. Ya no está tan bulky, pero sí ahí. Entonces este paciente no está en remisión completa. ¿Se dan cuenta? Es sobre todo para el final que sirve, pero deberíamos realizarla al inicio y al final. No sirve para cerebro porque, como ven, capta cerebro siempre, ¿no? Entonces, ni corazón. Entonces, vemos que esta es un avance de la oncología que debemos usar a nuestro favor. Sin embargo, no es la panacea. Nosotros no tratamos estudios, tratamos gente. Tenemos que unir la clínica, el laboratorio, la imagen y nuestro criterio, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué otras pruebas complementarias debemos hacer? Ya hemos hablado, los hemogramas sirven, sí, sobre todo sirven para un seguimiento, para ver que el paciente no se anemice, que el paciente no haga linfocitosis, no se infecte, etcétera. No baje tanto los glóbulos blancos durante el tratamiento debido a la quimio. En la química sanguínea, LDH, lactato deshidrogenasa, enzima que marca turnover celular, recambio celular, LDH elevada. Cualquiera sea la razón, no me interesa. Es sensible, poco específica. Beta 2 microglobulina, lo mismo. A veces, cuando los linfomas son muy agresivos y sobre todo cuando tienen ya de entrada un compromiso extraganglionar, debo fijarme si en la médula ósea no hay células de linfoma. No estoy hablando de blastos, no es una leucemia aguda, es un linfoma leucemizado. Quiere decir, linfocitos anormales que se han ido a infiltrar la médula ósea. Y a veces en pacientes con linfomas de alto grado puedo encontrar y debo hacer una médula al iniciar. Antes se hacía por protocolo a todos los linfomas, hoy no. Hoy se eligen los de mayor riesgo. Debo también hacer tal vez si sospecho que el compromiso es digestivo, una endoscopía, ¿verdad? Debo hacer también tal vez, si es un linfoma T muy agresivo, una punción de líquido cefalorraquídeo, porque eso me va a indicar si tiene infiltrado el líquido cefalorraquídeo con células anormales, que eso sería grave. Bien, y finalmente hemos llegado al pronóstico, ¿no es cierto? Entonces ya sé qué es, ya sé dónde está, puedo comenzar el tratamiento, pero voy a determinar mis factores de bueno o de mal pronóstico, al menos clínicos. ¿Cómo se llama? Este índice o score de pronóstico que se llama IPI, que se llama IPI score. Todavía lo seguimos usando, a pesar de que existe tantos adelantos en el pronóstico molecular, el pronóstico citogenético. Para nosotros es un arma muy importante saber de antemano cómo nos puede ir. Porque acuérdense que el paciente nos ha preguntado, ¿me voy a morir? ¿Cómo voy a responder eso? Bueno, esto me puede ayudar a responder también, ¿ya? Porque dice que clínicamente, todo paciente que tiene una edad mayor a 60 años es de peor pronóstico. Le doy un puntito, ¿no? Me habla de esto que se llama performance status, otro componente de la jerga diaria de oncología. ¿De qué se refiere el performance status? Cuando nosotros hablamos de un paciente y referimos a un paciente, decimos, este paciente está en buen estado general. ¿Qué es buen estado general? Para mí puede ser que yo estoy en buen estado general, para otro por mí no, está sin re mal estado general. Es algo tan subjetivo que debemos darle un número, una escala, ¿no es cierto? Entonces, el performance status se basa en la escala ECOC, donde dice que tenemos un paciente que está totalmente activo, lleva sus labores habituales sin problemas, sin ninguna restricción, que debemos ser nosotros, pienso yo, es un estadio, es un ECOC o PS 0. Y un paciente PS5 es un paciente muerto, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está en el medio me va a ayudar a ponerle un número a mi paciente, ¿no es cierto? Entonces digo, este paciente ha venido en silla de ruedas, no entra al baño solito, no come solito, pero no usa oxígeno, qué sé yo, me habla, está consciente. Entonces, iré clasificando al paciente dentro de uno de estos números. ¿De qué me sirve eso, chicos? Me sirve porque acuérdense que si yo quiero hacer un tratamiento efectivo de quimioterapia o de un esquema antineoplásico, primero está el estado general del paciente. Un paciente con mal estado general que no va a poder aguantar una quimioterapia tóxica tiene menos posibilidades, ¿no? Por eso es que un PS mayor a 2 es malo. La lactato deshidrogenasa como marcador de proliferación alta también me va a dar un puntito de mal pronóstico. La beta 2 microglobulina alta, lo mismo. Estadios avanzados, lo mismo. Presencia de síntomas B, lo mismo. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Dice que si tiene 0 a 1 puntos, se va a tratar de un bajo riesgo. Tiene 73% de posibilidades de sobrevivir, ¿no es cierto?, a los 5 años. Entonces, esto ya me ayuda a responder. Digo, a ver, señora, mire, su papá solamente tiene estos factores de riesgo. Su score IPI le sale bajo. Quiere decir que estamos luchando por más del 70% de posibilidades de que le vaya bien. ¿Me entienden? Paciente que no debo descuidar una gota de quimioterapia, un día de retraso, ¿no? Diferente a un paciente viejito, estadio 4, con mal performance, donde su
su índice le sale 4 a 5. Solo estoy luchando por un 26% de posibilidades. Esto no es la palabra santa, pero me da mucha orientación para ver cómo me puedo ir con ese paciente y qué recaudos debo tomar. Entonces, el IPI, muy importante, y hoy por hoy es tan lindo que nosotros le hemos agregado, siempre se ha sospechado que la albúmina, chicos, baja, es un mal pronóstico y lo hemos observado mucho en Latinoamérica. Y les cuento que con el grupo latinoamericano de linfomas, que se llama GEL, que es muy activo, hemos logrado recabar albúminas de más de 1000 pacientes en toda Latinoamérica en determinado tipo de linfoma B difuso. Y se ha determinado que realmente el tener albúmina baja empeora el pronóstico, van peor. Y lo hemos planteado para que se agregue al IPI. Y aunque no crean, está ahí, está tratando de entrar y probablemente si hay alguna modificación al IPI, va a ser aporte mucho a Latinoamérica. Eso es algo muy bueno. Bien, entonces tenemos linfomas agresivos e indolentes. De los agresivos, el máximo representante, el difuso, Burkitt, que por suerte no tenemos casi nada en Latinoamérica, manto, muy mal pronóstico. Los indolentes, el más pronóstico, el folicular, ¿no es cierto?, marginal, micosis fungoide, que es de la piel, pero bueno, todos ellos con un comportamiento diferente y un tratamiento algo diferente. Bien, ahora, en tratamiento. Primero, tienen que ustedes saber, y en el libro que estamos llevando, hay un capítulo que no es obligatorio, pero es muy lindo, que es el capítulo de quimioterapia, ¿no? Tratamiento quimioterapia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos cosas y a veces no las entendemos. Acuérdense que siempre yo les digo, hay que entender las cosas, no hay que aprenderlas de memoria, porque la medicina es súper lógica, ¿ya? Entonces ahí van a ver en ese capítulo cómo es que se han ido definiendo los tratamientos en el mundo, qué habían sido estudios fase 1, fase 2, fase 3, cómo se prueban los nuevos medicamentos que en oncología, en hemato-oncología es pan de cada día. Todo el tiempo estamos probando nuevos medicamentos, protocolos, ¿no? Para investigar asociar no sirve el rituximab, cambiaremos el ritu por este otro y hacemos grupos controles, trial randomizados, doble ciego. Bueno. Entonces, de ahí es donde han nacido los grandes tratamientos y las primeras, segundas y terceras líneas de tratamiento. Quiere decir, por ejemplo, que en el linfoma no Hodgkin, el tratamiento estándar se llamaba hasta hace 15 años CHOP, que lleva ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Estas letras corresponden cada una a un medicamento químico, ¿ya? ¿Por qué no le damos solo, si la ciclofosfamida sirve, profesora, ¿por qué no le damos un montón de ciclofosfamida? Es lógico. O sea, si le sirve la doxo, ¿para qué estamos combinando? ¿Por qué no le damos un litro de todo y listo? Si sabemos que va a matar el tumor. Porque tenemos que balancear toxicidad. Acuérdense que todos los medicamentos quimioterápicos, sobre todo los químicos realmente, tienen una toxicidad que es mortal, ¿no es cierto? Principal toxicidad de todos los quimioterápicos es la médula ósea. Quiere decir que todo lo que se mueve rápido en el cuerpo, médula ósea, producimos millones de células por día, cuero cabelludo, producimos el folículo, se está renovando, por eso crece el pelo, ¿no? Piel, mucosa, la mucosa todo el tiempo se renueva, yo me muerdo de día, mañana ya no hay, y es porque la mucosa se renueva. Todos esos lugares, riñón, hígado, son lugares muy sensibles a la toxicidad de las drogas, ¿entienden? La ciclofosfamida, por ejemplo, tiene toxicidad renal. La doxo tiene toxicidad cardiológica. La vincristina tiene toxicidad neurológica. La prednisona, miles de toxicidades. Entonces, ¿de qué se trata? De balancear la toxicidad para lograr una eficacia estable, ¿no es cierto? Y por otro lado, todos son medicamentos químicos, van a actuar en el ciclo celular. Eso también está en ese capítulo, que es muy lindo de explicar. Entonces, quiere decir que la ciclo puede actuar en fase S, la otra, ¿me entienden? En diferentes lugares. Entonces, trata de matar químicamente a esa célula por todo lado que se pueda, ¿entienden? Y nosotros tenemos que un poquito equilibrar la toxicidad para no matarlo al paciente de por medio, ¿no es cierto? A este tratamiento CHOP, que se hace cada 21 días, 6 a 8 ciclos, probado por estudios de primera línea, se le ha agregado al año 2000, ¿qué será? 10 más o menos, no, antes, 2008 por ahí, se ha agregado
el rituximab, porque se ha comprobado de que el rituximab ataca a esta célula CD20 positiva porque es un medicamento biológico, inmunológico. No es químico, no se produce con tubitos mezclando sustancias, se produce de manera biológica. La manera en la que se producen los medicamentos biológicos es una forma que se ha reconocido con un premio Nobel, ¿no es cierto? Que es una forma en la que se pone a un virus, se lo modifica genéticamente y hace que se produzca una proteína, la proteína que yo quiera, la enzima que yo quiera, el medicamento que yo quiero, que se llama tecnología recombinante, premio Nobel de la medicina. Entonces, gracias a esas nuevas tecnologías se han producido estos medicamentos biológicos, pero nunca un medicamento biológico va a ser igualito uno al otro. Sí mantiene ciertos estándares. Una caja de rituximab no va a ser igual a la otra, pero sí va a mantener un parámetro. Por eso es que es tan delicado producir estos medicamentos. Les cuento que cuando las empresas farmacéuticas descubren, porque esa es la realidad, descubren en sus grandes laboratorios con nuestros pacientes, porque hacen estudios mundiales con pacientes nuestros, descubren la eficacia o la mejoría de un tratamiento agregando otro, esa molécula se llama molécula original. Por ejemplo, el rituximab fue descubierto por la empresa Roche, que le dio el nombre de Maptera. El Maptera tiene monopolio por 10 años. En 10 años recién puede venir otra empresa, cualquiera, y puede producir un medicamento similar, ¿no es cierto? O sea, lo malo es que este Maptera Roche es el que ha hecho los estudios con gente, ¿me entienden? Ha hecho fase 1 con animales, fase 2 con animales, fase 3 en personas y ha probado eficacia. Entonces, no es poca cosa, porque ha probado en miles de personas que sirve, ¿me entienden? En cambio, los otros medicamentos solamente tratan de parecerse al Maptera, pero no vuelven a hacer los mismos estudios. En general pasa eso. Por eso es que cuando hablamos de molécula original en oncología, sí tiene mucho valor, la molécula original. Y bueno, la molécula original, que es el Maptera o rituximab, fue probado por el superestudio GELA Trial hace años, ¿no? Y gracias a eso, desde hace muchos años ya no se llama CHOP, se llama R-CHOP, ¿no es cierto? Cuando recaen este tratamiento, los pacientes recaídos, según el estudio Pharma Trial, o el Trial Pharma, deben ir a una segunda línea de tratamiento seguida de trasplante autólogo de médula ósea. Así que probablemente ahorita no me entienden cómo es la situación. El día viernes vamos a avanzar trasplantes y se van a dar cuenta qué rol tiene el trasplante en el tratamiento de enfermedades neoplásicas refractarias, recaídas, muy agresivas, que de muy mal pronóstico. Bien, entonces como ven aquí el estudio GELA ha hecho 2 brazos, ¿no es cierto? Y ha puesto cabeza con cabeza, head to head, se llama CHOP versus R-CHOP. Y se ha demostrado que mejora la sobrevida, ¿no es cierto? Mejora la tasa de remisión completa. Mejora incluso la remisión parcial. Mejora incluso la enfermedad progresiva, menos enfermedad progresiva. Tiene muchas ventajas. Por eso es que ahora ya el esquema mundial, no es que si a mí me canta le hago o no le hago. Todo el mundo debemos hacer R-CHOP como primera línea para linfoma no Hodgkin. Este estudio coral también lo que ha demostrado es el beneficio del trasplante en recaída. Eso ya lo vamos a hablar después. Bien. Y en el linfoma de Hodgkin, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos esquemas que son cócteles, por decirlo así. Varias drogas juntas con un mismo objetivo, pero equilibrando toxicidades y equilibrando también lugares de daño. En el linfoma Hodgkin, el esquema se llama ABBD, lleva doxorubicina, bleomicina, vincristina y dacarbazina. Todos tienen toxicidades, sobre todo en médula ósea, pero en muchos otros lugares también. Y se hace en esquemas de cada 15 días o bueno, son esquemas que llevan 2 aplicaciones cada 15 días y se hacen 6 ciclos. O sea, es un esquema intenso, ¿no es cierto? Cada 15 días debe hacer tratamiento. Pero tiene buen pronóstico. El linfoma Hodgkin tiene una tasa de remisión de hasta el 90%, acuérdense, sobre todo si son adolescentes. Si usted es un adolescente caminando con linfoma Hodgkin, debe hacer su quimioterapia porque tiene gran posibilidad de librarse. Y lamentablemente es una edad tan complicada. Nosotros diagnosticamos linfoma Hodgkin en chicos que están en colegio, en promo, que no quieren saber de estar en el hospital, no quieren saber que se caiga el pelo, no quieren saber de que tienen que ir a quimio, de ponerse mal, obviamente, ¿no? Sin embargo, yo sé, no porque me lo he inventado, porque la ciencia lo dice, porque los estudios, la evidencia escrita dice que se va a beneficiar de 6 ciclos de ABBD o 4 ciclos de ABBD, debo completar.
Repito, el mejor hematólogo no es el que promete curación, es el que promete alinearse estrictamente a los protocolos que han demostrado eficacia. Bien, en los casos de recaída del linfoma Hodgkin, también el trasplante de médula ósea autólogo tiene un rol fundamental, y ya lo vamos a ver el día viernes, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Nada más, está todo, eso es todo. Bien, creo que hemos dado un pantallazo al linfoma. Vamos a dejar de compartir. Ahí. Ahí está. Hemos dado un pantallazo y tienen el libro donde tenemos absolutamente todos los detalles tal cual hemos dado la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado algo que no les quede claro? ¿No hay ni una pregunta? ¿Qué va?